Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy en el canal os voy a hablar, se llama El ojo del huracán, vanguardia de Ucrania entre 1900 y 1930, de las primeras vanguardias ucranianas y de todos los obstáculos que han tenido que lograr hasta llegar a Madrid al Museo Thyssen-Bornemisza. Esto ha sido organizado, aparte de por el Museo Ucranio, por ¿cómo se llama? Francesca Thyssen, que es la hijastra de Carmen, la mujer del barón Thyssen-Bornemisza. Y bueno, ella ayuda muchísimo, ella es la presidenta del patronato del Museo Thyssen-Bornemisza y ayuda muchísimo. Ella estaba casada con el heredero del Imperio Austrohúngaro, después se divorció, tiene 3 hijos y es muy activa, se ha criado también entre obras de arte y ha sido muy luchadora, muy efectiva todo lo que ha hecho. Pero para hablaros de lo que quiero hablaros hoy, tengo que deciros una cosa. He fusionado diferentes artículos, toda esa bibliografía está puesta en el blog. Uno de ellos es la explicación que tiene de esta exposición, de esta muestra en el Thyssen-Bornemisza, y la otra es cómo han declarado a la ABC los que vinieron con 69 cuadros desde Kiev, un día que lanzaron 100 misiles a Kiev. Pobrecillos. El arte, el arte ucranio entre misiles rusos rumbo a Madrid. Eso fue tremendo. Dicen los conductores, aparte nadie quería asegurarles el envío. Normalmente los seguros suelen ser muy caros, pero te garantizan al 100% de que las cosas van a llegar bien, las obras van a estar bien empaquetadas, bien desempaquetadas. Son gente que se dedica a ello, es muy caro, ¿eh? Y claro, en un país en guerra, ¿quién te puede asegurar 69 piezas de arte que son además maravillosas? Son de la época de la vanguardia. Hay, yo qué sé, futurismo, constructivismo, todo lo que podáis imaginar. O sea, son obras increíbles. Y de alguna forma también el Museo de Ucrania, como está viendo muchísimos asaltos a museos y están yendo la obra hacia Rusia, ha querido salvaguardar estas piezas que van a estar desde el día 29 que se inauguran en el Museo Thyssen de Madrid hasta el no sé qué de abril, me parece que el 3 de abril de 2023. O sea que van a estar casi 4 meses aquí en España y luego se van a una temporada en Alemania y seguramente estarán rodando para ahí para no volver al sitio por la cuenta que les trae. Bueno, pero aparte de eso, pues yo solamente de los 69, que es como una selección, hay varios curadores, hay una curadora española y 2 ucranios. De la selección que se ha hecho, yo solamente conozco a 4, a Malevich, no me acuerdo cómo se llama, a Sonia de Launay, y que estuvo en París, se casó. Yo me gusta mucho su obra. Conozco solamente bien a 3. El resto, alguno me suena, pero el otro no tengo ni idea. Pero los cuadros son maravillosos. Y os voy a decir una cosa. Fue una época terrible para Ucrania porque les pilló a mirar la Primera Guerra Mundial, la Revolución de 1917 rusa, la lucha por la independencia de Ucrania, bueno, después Stalin que los mató de hambre porque los deportó y entre el 32 y el 33 ellos tienen un nombre, el Holocausto o algo así, murieron millones de ucranios así de hambre, murieron a tope. Y cuando además Ucrania ha sido siempre el granero de Rusia que llaman, yo creo que el granero del mundo, porque ahora mismo ya se está resintiendo la situación de Ucrania en África, en Níger y en montones de sitios donde se están dando hambruna, porque claro, el precio del grano, al no poder salir el grano de Ucrania, pues se ha disparado. En fin, quiero deciros que todo esto, aunque os parezca tremendo, muy convulso, esa época de las vanguardias del principio del siglo, de la modernidad, de la guerra, de la hambruna y de todo, fue una época artísticamente muy fructífera, fue una explosión de arte. Los rusos siempre han sido buenos artistas, ¿eh? Y fueron, vuelvo a repetir, la primera vanguardia. Lo que pasa es que nosotros somos, Occidente, escribe su propia historia del arte como tantas y tantas cosas y nos mete en la cabeza determinadas cosas que no necesariamente se corresponden por la realidad. Pero bueno, aquí nos va a dar igual. Os voy a decir una cosa, el tema de Ucrania, yo qué sé, no quiero opinar, que me censuran el vídeo, pero francamente, el origen de Rusia está más en Kiev que en Moscú. Es como si fuera una especie de guerra civil, no lo sé. Mi hermano lo dice y es verdad, yo también lo veo como una especie de guerra civil. Es una guerra entre hermanos, o sea, no sé.
no sé. Bueno, voy a ver si os cuento entre medio, pobrecita pintura, pobrecito arte, la pobrecita biblioteca. La cultura no tiene la culpa y siempre es víctima. Pasa como los civiles, siempre se le roba, siempre se le destruye, siempre se le quema. Y bueno, estos 69 cuadros, el día 29, me parece que es el martes que viene, 29 de noviembre, se inaugura en el TICE y voy a ver si os cuento un poco de qué va la exposición y os cuento también las vicisitudes que han pasado los pobrecillos que han hecho 3.000 kilómetros desde Kiev hasta Madrid. Bueno, camioneros alucinaban en colores, todo llegó en perfectas condiciones. Os voy a decir más. Ellos, es una cosa que se suele hacer entre exposiciones grandes, entre museos importantes. Ellos traían sus propias personas, sus propios comisarios y tal, sus propios técnicos que al llegar la obra aquí han repasado una por una para comprobar que estaba todo en perfectas condiciones. O sea, hay un inventario y ese inventario se sigue a rajatabla. Hay como unos protocolos, aparte de un inventario, hay unos protocolos y se sirve a rajatabla. Bueno, dentro de lo que son estas piezas, pues hay unos nombres que no lo puedo memorizar porque son rusos y bueno, son dificilísimos, perdón, ucranios. Están, tengo que leerlo, Oleskar. Hay 69 pinturas. No voy a decir los 69, voy a decir los que ellos destacan. A mí he estado viendo otros que no destacan tanto y sin embargo me han gustado muchísimo. Olesar, Bohomasov. Hay también muchos judíos, muchos yiddish. Sí, porque ya sabéis, bueno, si no sabéis, lo cuento yo. En Rusia, los judíos que hay, que son bastantes, que han emigrado muchísimo a Jerusalén, porque Jerusalén es la puerta de entrada para emigrar a Estados Unidos y otros sitios. Ellos son házaros. Los házaros fue como una reconversión que se hizo en masa porque su jefe decidió que se tenían que convertir al judaísmo. Pero los házaros no son diáspora, ni mucho menos, pero no tienen, o sea, hay también yiddish y en el caso de los yiddish hablan un alemán medieval. Bueno, los nombres: Oleksandr Bohomasov, aquel artista yiddish, Basil Yermilov, Anatol Petrisky, O. Mikhailov, Boykur, Alexander Ether, Vladimir Baranov, Rosin y Sonia de la UNAI. Bueno, hay muchísimos, pero no lo voy a contar. El que esté en Madrid, que vaya a verla, por favor. Cada vez que me pongo a hacer esto me da hipo. Yo no sé qué relación hay entre el hipo y el canal. Bueno, esta exposición del Museo Thyssen lo que presenta es una visión. Mirad, el arte tiene una función propagandística y entonces en una guerra se lucha tanto en el frente de batalla como en las trincheras de la publicidad en el exterior. Y esta exposición lo que va a hacer es publicitar Ucrania, ¿vale? Os digo porque también tampoco nos llevemos, como diría yo, nos llamemos a engaño. Bueno, esta es una completa visión del arte ucranio de vanguardia de principios del siglo XX que muestra las diferentes tendencias artísticas que se dan allí, desde el figurativo hasta, yo qué sé, hasta el constructivismo, el futurismo, el surrealismo, de todo. Bueno, el desarrollo de la vanguardia en Ucrania tuvo lugar en un complejo contexto, como os he dicho, un complejo contexto sociopolítico en el que colapsaron imperios, como era el imperio ruso. Tener en cuenta que Rusia era magna. Y bueno, estalló la Primera Guerra Mundial, la Revolución de 1917, la que siguió la independencia de Ucrania entre 1917 y 1921 y la posterior creación de la Unión Soviética y la despiadada represión de Joseph Stalin, ¿cómo no? O sea, Stalin llega como en los años 30 al poder. Los fascistas italianos en el 22 y los nazis en el 33. O sea, había una situación que era de verdad un horror. Además, es que Stalin arremetió contra la intelectualidad ucraniana, llevó a ejecución a decenas de escritores, directores de teatro, artistas, mientras que el Holodomor es el periodo que hay entre el 31 y 32. Murieron de hambre millones, no miles, millones de personas, provocado por el hambre y provocado por Stalin. Yo no sé por qué hizo esa represión tan mostrenca. Me imagino que sería una historia de escarmiento. Los eslavos son muy particulares. Bueno, a pesar de este trágico contexto, sin embargo, el arte en Ucrania vivió un periodo de verdadero renacimiento y un periodo de muchísima experimentación estética. Eso pasó también como en la República de Weimar, que había una situación que era muy, muy inestable y, sin embargo, fue muy fructífera. Ironías del destino, que es el periodo que hay
a partir de cuando termina la Primera Guerra Mundial y con la llegada de los nazis, o sea, entre el 19 y el 33 aproximadamente. Bueno, no sé, a ver si me equivoco yo en los años, pero bueno, la llegada de los nazis al 33, el final de la Primera Guerra Mundial es por ahí, antes de llegar a los 20. Bueno, pues en ese periodo, sin embargo, la República de Weimar fue artísticamente, porque la gente pensaba que cualquier día se podía morir y entonces, pues venga, al cabaret. Y yo pienso que aquí igual, o sea, cuando estamos en situación límite, el arte se vuelve muy expresivo, muy rápido, muy, no sé, muy impactante, no miente, no quiere gustar, quiere, no sé, quiere mostrar lo que está sucediendo. Porque el arte siempre es subjetividad. Bueno, en el ojo del huracán, que es la exposición, se recupera ese capítulo de esta época de Ucrania, pero muy poco conocido para la vanguardia occidental. Tener en cuenta que Rusia siempre está cerrada, si no siempre, casi siempre. Y conclusión, que nos estamos enterando de lo que pasó allí dentro ahora. Bueno, y reúne como 70 piezas en las cuales se encuentran pinturas, dibujos, diseños, collage, yo qué sé, montones de lo que fue esta época. La exposición se organiza cronológicamente, incluyendo la obra de los principales maestros de la vanguardia ucraniana, como Oleksandr Bajomasov, tengo que leerlo porque esto es Vasil Yemilov, Víctor Palmov, Anatol Petrisky. Os he leído antes unos cuantos y ahora otros cuantos. También se muestra todos los estilos e identidades que van desde las pinturas neobizantinas, que Bizancio es una preciosidad, de los seguidores de Mikhailo Boykuk, la obra experimental de los miembros de Culture League, que se buscaban promover la visión del arte contemporáneo ucraniano y yiddish, respectivamente, a las piezas de Casimir Malevich, Lisinski, estos sí que son palabras mayores. Bueno, estos son los que conocemos en Occidente, pero son excepcionales. Artistas por excelencia de la vanguardia internacional que trabajaron en Ucrania y dejaron una huella significativa, dejaron su obra allí, parte de su obra, en el desarrollo ¿cómo se llama?, la escena artística nacional. Bueno, del mismo modo se presentan ejemplos de figuras de renombre internacional al que nacieron y comenzaron carrera en Ucrania, pues, como Alexandra Alexei, Vladimir Barokov, Sonia de la UNAI. Sonia de la UNAI yo la conozco en su periodo de París. Bueno, se trata del estudio más completo hasta la fecha de lo que ha sido el arte ucraniano en la vanguardia, que cuenta con numerosos e importantes préstamos de la National Art Museum of Ukraine y del Museum of Theatre, Music and Cinema of Ukraine, y con el que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza quiere homenajear y celebrar el dinamismo y la escena artística ucraniana al tiempo que salvaguarda este patrimonio del país, pobrecillo, porque ya los rusos han vaciado museos, pero lo han vaciado arriba abajo y no devuelven, durante lo que es esta ocupación militar de su territorio, que es una cosa tremenda. Todo el universo está clamando. Bueno, después de recalar en Madrid, la muestra viaja al Museo Living, el Museum Living of Colonia. El Museo Thyssen inaugura este lunes una exposición que incluye casi 100 obras procedentes del país. Mirad, he hecho una mixture, que dicen los ingleses, una mezcla entre información del Thyssen-Bornemisza y una información del diario ABC. Algunas cosas he prescindido de ellas porque se repiten, pero he intentado, porque el diario ABC lo que cuenta es una entrevista que le hace a las personas que han venido en los camiones, pobrecillos, sorteando todo tipo de dificultad de un país en guerra y en pleno bombardeo de 100 misiles, por Dios. Yo lo pienso, pero dicen ellos que lo más peligroso y lo más desconcertante fue que, como coincidió con la muerte de 2 polacos de un misil que se escapó, que nadie sabe de quién es, pues los retuvieron 10 horas en la frontera polaca. Y dice que en ese tiempo se sintieron morir porque pensaban que le iba a ocurrir cualquier cosa. Porque ellos, cuando salieron de Kiev, no se había filtrado, estaban muy nerviosos, no se había filtrado, nadie sabía, salvo los permisos que habían pedido oficiales, nada más que esos funcionarios eran lo único que sabían, porque era muy peligroso que 100 cuadros valiosísimos se movieran por las carreteras en un lugar donde no solamente los rusos están armados, sino también están armados, digamos, los partisanos, bueno, el ejército, pero también
grupos de partisanos armados que son muy peligrosos porque te pueden atracar, van armados hasta los dientes. En fin, y dicen ellos que pasaron unos nervios horrorosos, pero unos nervios horrorosos, porque dicen que en determinados sitios les hicieron parar, etcétera. Y entonces eran camiones cargados de obras de arte valiosísimas. Bueno, eh, hay uno de los comisarios que se llama, tengo que leerlo, Konstantin Ankinsha, que dice, cuenta la odisea del viaje. Y esto lo relata el ABC en un artículo de hoy. Y bueno, me parece maravilloso la entrevista que ha hecho y digamos, la sinopsis de las declaraciones de estas personas, las calamidades que han pasado hasta llegar a 3.000 kilómetros de Kiev a Madrid. Bueno, los dos camiones donde viajaban los cuatro estuvieron retenidos 10 horas en la frontera de Polonia, como os he contado. Dos camiones cargados con 51 obras de principios del siglo XX del museo, porque los dibujos y tal la han traído por otros medios. Partieron de Kiev el día 15 por la mañana, pobrecilla, poco antes de que la ciudad fuera atacada por el mayor bombardeo desde que se inició la guerra de misiles hasta la fecha. Ponían rumbo a España, donde las obras se exhibirán en la exposición En el ojo del huracán, Vanguardia de Ucrania 1900-1930, y podrán visitarse hasta el 30 de abril, o sea, casi 4 meses, sí, de 2023 en el Museo Thyssen, porque antes he dicho el 3, pero no el 30. Bueno, cuenta uno de los comisarios, Konstantin Kincher, que, que uno de los responsables de transporte y comisario de la exposición, junto a Katia Denisova y Olena Kashuba-Volbak, que tiene un nombre, dice, prácticamente nadie sabía nada sobre el viaje, solo algunos trabajadores de la empresa de transporte, los dos curadores, los responsables del gobierno que tuvieron que expedir los permisos y poco más. Era muy peligroso que se filtrara este secreto. Tienes que tener en cuenta que ese día había cortes de luz en toda la ciudad y que además el edificio del museo está muy cerca de algunos ministerios y del edificio de gobierno, por lo que los peligros eran aún mayores en medio de las bombas. Ese día pasamos muchísimos nervios, más de los que te puedas imaginar, le dice el periodista. Pobrecillo, los cuadros se embalaron en el Museo Nacional de Arte de Ucrania el lunes 14 y los cargaron en camiones por la mañana siguiente. Rusia disparó ese día casi 100 misiles, el día que salían con los camiones. Y dice, recién llegado a Madrid, para... besaron el suelo, yo creo. Dice, para la inauguración de la muestra, Akinsha asegura que fue muy complicado sacar todas las obras de forma segura, sobre todo porque no había prácticamente empresas de seguros dispuestas a asegurarla. Dice, la única con la que pudieron llegar a un acuerdo fue con Stransky, qué nombre, Kiev, que se dedicó 4 empleados para el embalaje. En el último momento nos costó mucho decidir si era más peligroso quedarse en Kiev o salir, entre otras cosas por la seguridad de los conductores. La seguridad de los conductores mientras caía sobre la capital una lluvia de bombas. Pobrecillos. Condujeron, dice que veían los misiles volando, dice que estaban rezando. Bueno, en este sentido, la directora de la empresa de transportes, Viviana Melik, revela a New York Times. Dice, los conductores nos contaron que vieron pasar misiles rusos. Ahí está, entonando el mamacaca. Dice, los conductores nos contaron que vieron pasar misiles rusos por encima de su cabeza. Bueno, en opinión de Kinsha, todo esto viene del ABC hoy. Los camiones estuvieron mucho más seguros cuando circulaban por las carreteras camino de la frontera que cuando lo hacían por las calles de la ciudad en los primeros momentos, por la sencilla razón de que esa mañana los rusos no estaban bombardeando la autopista. Dice, su objetivo principal era alguna infraestructura energética que hay dentro de Kiev y algunos otros edificios importantes. Mientras la obra estaba en camino, un reducido equipo de personas estábamos en conexión permanente con los conductores de los camiones, me imagino, porque podía haber pasado de todo, para asegurarnos de que todo transcurría sin ningún incidente grave. Los conductores de camiones son gente muy precavida, son buenos conductores, muy inteligentes. O sea, yo siempre digo que siempre he tenido más problemas a la hora de un accidente o de evadir un accidente con coches turismo que con grandes camiones, porque son muy prudentes. El miércoles vivo en una carretera que está encima del mar con un desfiladero y cuando hay una retención ellos intentan no ponerse encima de un puente. Digo, qué listos son. Si hay un puente, ellos se esperan al principio, no se ponen en el puente. O estoy hablando de vehículos largos, de estos vehículos muy pesados. Puentes a los cuales le han hecho un test
antes de inaugurarlo, etcétera. Pero por si acaso, principio de resistencia a materiales no se ponen encima del puente. Bueno, el miércoles 16 de noviembre por la noche los camiones estuvieron retenidos durante 10 horas en la frontera de Polonia, que os he dicho por tercera vez, después de que un misil extraviado matara a 2 ciudadanos polacos de Przemodow. Pobrecillos también. Dice, aunque no lo parezca, ese fue uno de los momentos más angustiosos y peligrosos en los que más incertidumbre vivimos, porque no sabíamos si se podía producir nuevas explosiones cuando todo ese patrimonio estaba a punto de salir del país. Bueno, finalmente lo consiguieron, pobrecillo. La exposición se inaugura mañana. Y no, mañana no, el lunes, pasó mañana. Y llegando a España 5 días después, pobrecito, el domingo 20, tras viajar 3.000 kilómetros, dice, con esta exposición el Museo Thyssen quiere celebrar, pobrecillo, están rindiendo homenaje a un país que les está pasando canuta, quiere celebrar el dinamismo y la diversidad de la escena artística ucrania, al tiempo que salvaguardia el patrimonio, sí, eso, los españoles lo mandamos a Suiza, salvaguarda el patrimonio del país durante la intolerable ocupación actual de un territorio por parte de Rusia. Bueno, tras su presentación en Madrid de las piezas, que he puesto muchas fotografías en el blog, la muestra viajará al Louvre Museum de Colonia y constituye el estudio más completo realizado hasta la fecha de la vanguardia ucrania, mostrada en diferentes tendencias, escuelas y se ha tenido que hacer una selección desde el arte figurativo, futurismo, constructivismo, como os he dicho, y cuenta con préstamos de la National Art of Ukraine, como he dicho, del Museo del Teatro, la Música, Cinema de Ucrania, así como de colecciones privadas que lo han permitido. Se exhiben 70 obras de 26 artistas, pinturas, dibujos, collages, diseños, etcétera, y de los principales maestros de la vanguardia, como os he dicho, porque no lo voy a repetir otra vez. Además estarán presentes figuras de renombre internacional que nacieron y comenzaron sus carreras en Ucrania, como Alexander Esther, Vladimir Barakov, Rossini, Sona de la Unión, etc. La muestra, cuya comisaria técnica en Madrid es Marta Ruiz del Arbo, que es conservadora de pintura moderna del Museo Thyssen, se ha instalado, claro, han tenido que ponerse de acuerdo uno y otro. Se ha instalado en las salas 45 a 52 de la colección permanente en la primera planta del museo y ha sido posible gracias al apoyo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que se espera que cuando se inaugure la exposición va a haber como una videollamada para el público y tal. Y bueno, el ministro de Cultura ucraniano, Alexander Tachenko, el Ministerio de Cultura español también ha ayudado, el Museum for Ukraine y Francesca Thyssen-Bornemisza, como os he comentado al principio, que es hija del barón y patrona de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, quien ha impulsado el proyecto desde su inicio y ha facilitado las complejas negociaciones. Ella es bilingüe de alemán, inglés, habla un montón de idiomas, para atraer esta obra a España. Se casó con un austríaco y ha vivido siempre allí. En declaraciones publicadas por The Guardian, esta última, o sea, Francesca dice, es la exportación más grande e importante del patrimonio cultural de Ucrania desde que comenzó la guerra. Llevar esta obra a un lugar seguro no estuvo exento de riesgo. El ejército ruso ha demostrado una falta de respeto constante a los pactos de la Convención de la Haya. La guerra de Rusia en Ucrania no consiste solo en robar territorios, también en controlar el patrimonio cultural de la nación. Total, han vaciado ya varios museos y es tristísimo. Bueno, completa la muestra con una especie de simposio que van a hacer que reunirá figuras culturales europeas quienes abordarán la solidaridad cultural en tiempos de crisis. Bueno, ¿cómo se dice? La comisaria Ucrania dice Akinsha, creo un nombre. Esta exposición tiene, por supuesto, un valor añadido al propio de las obras que hemos sacado, porque la cultura ucrania también está en peligro. Es una de las víctimas de la guerra, yo también lo pienso. Más de 500 edificios, monumentos y museos han sufrido daños. Por eso la exposición es tan importante, porque funciona también como un poderoso recordatorio de lo cerca que estamos también de un nuevo desastre cultural. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana y seamos optimistas.